La clase de hoy, que es la sexta, eh, la vamos a dedicar a desarrollar el tercero de los modelos aproximados, que probablemente sea de los que vemos el más importante desde el punto de vista de las aplicaciones que tiene. Que, recuerden, habíamos comentado, recibe el nombre de modelo o teoría de la capa límite, que también fue desarrollado para resolver problemas de flujo bidimensional, o sea, cuando los elementos de volumen de fluido tienen dos componentes de velocidad. Y este modelo fue desarrollado por un investigador llamado Pran. Bueno, como siempre que vayamos a desarrollar un modelo, es necesario llevar a cabo suposiciones. Entonces, ¿qué es lo que supuso Pran? En primer lugar, consideró que el fluido, lejos de una interfase sólido-fluido, se lo puede considerar como si fuese invícido. Y que en contacto con el sólido existe una capa muy delgada, de muy pequeño espesor, que recibe el nombre de capa límite, donde las fuerzas inerciales del fluido y las fuerzas, viscosas son del mismo orden. Entonces, esto implica que en la interfase sólido-fluido, el fluido cumple con la condición de contorno de que la velocidad va a ser cero, o en una forma más general, igual a la velocidad del sólido, y por encima de esa capa límite, que ahora vamos a verla en un ejemplo, el fluido se desliza sin roce, ya que se supone que es invícido. ¿Cuánto vale el espesor de la capa límite? Que vamos a representar con la letra delta minúscula. Bueno, es necesario, obviamente, estamos hablando de un modelo, entonces uno no puede visualizar el espesor de la capa límite en el mundo real, de manera tal que se lo define de manera arbitraria como la distancia desde la interfase sólido-fluido hasta el punto donde la velocidad del fluido difiere en un 1% de la velocidad que tiene el fluido bien lejos del sólido, que esa la venimos denominando V infinito. Recuerden, este subíndice infinito no quiere decir que es una velocidad muy elevada, sino que es el valor de la velocidad lejos del objeto, de manera que éste no perturbe el flujo. Bueno, como la principal suposición que tiene este modelo es que los fenómenos del flujo viscoso se reducen a la capa límite, entonces, como esta es de un espesor muy pequeño, luego vamos a ver algún ejemplo, es de un espesor muy pequeño, entonces vamos a ver que se pueden realizar un conjunto de simplificaciones que van a facilitar la resolución de las ecuaciones gobernantes. Entonces, vamos a comenzar analizando un sistema de flujo simple para estudiar cómo queda simplificados los balances en función de las suposiciones del modelo de la capa límite. Entonces, lo que vamos a considerar es que tenemos una placa sólida
de muy pequeño espesor y que a esa placa se acerca, ahora lo vamos a ver esquemáticamente, un fluido. Entonces, el objetivo es calcular la fuerza de arrastre que ese fluido, que lo vamos a suponer como de costumbre, newtoniano y de densidad y viscosidad constante, calcular la fuerza de arrastre que el fluido ejerce al circular sobre esa placa, que la vamos a suponer lisa, de longitud infinita y de muy pequeño espesor, la placa también muy pequeño espesor. Entonces, ¿cómo podemos esquematizar esto? Fíjense, esto que está aquí en azul es la placa de sólido, que tiene un espesor muy pequeñito. En el comienzo de la placa colocamos nuestro sistema de ejes y apuntando desde abajo hacia arriba, X apuntando de izquierda a derecha. Aquí tenemos esto que está representado aquí, es el frente del fluido que se acerca con una velocidad constante v infinito. ¿Por qué constante? Bueno, porque no hay ningún sólido que perturbe al fluido. Y entonces, de acuerdo con nuestro modelo, cuando un elemento de volumen que viene viajando por esta línea de corriente hace contacto con el sólido, como es necesario que bordee el sólido, entonces el vector velocidad, que aquí era horizontal, o sea, solamente tenía una componente de velocidad en X, deberá adquirir un cierto ángulo para bordear al sólido, como está representado con este vector rojo. Esta sería entonces la velocidad que adquiere ese elementito de volumen. O sea que, como ya hemos visto antes, esto permite que tengamos, o genera, mejor dicho, que tengamos dos componentes de velocidad, una en Y y otra en X. Bueno, entonces, a partir de ese punto, comienza a desarrollarse lo que hemos dado en llamar capa límite, cuyo espesor es simbolizado con delta, de manera tal que, fíjense, aquí el espesor de la capa límite está en este punto. Entonces, en este lugar, según lo que definimos arbitrariamente, la velocidad del fluido es 0,99 de V infinito, o el 99% de V infinito. Y luego, entre este punto y la superficie de la placa, la velocidad del fluido cae desde 0,99 de V infinito hasta 0 en este lugar. O sea que aquí B es igual a 0. Y por fuera de la capa límite, como según el modelo estamos considerando que el flujo es invícido, entonces, ¿eso qué implica? Que no va a haber caída de velocidad por roce, porque estamos despreciando las fuerzas inerciales, o sea que la velocidad vuelve a ser constante e igual a V infinito. Y el espesor de la capa límite, este espesor delta, va creciendo a medida que nos movemos en la dirección X. ¿Por qué? Bueno, porque un elementito de volumen que está acá es frenado por el contacto con el sólido y tiende a frenar a este, ese tiende a frenar al que le sigue, y así sucesivamente, como ya sabemos, y entonces esa perturbación se va trasladando en la dirección Y. O sea, los elementos de volumen van a tener
cada vez menos cantidad de movimiento de dirección X a medida que vayamos avanzando de izquierda a derecha. Por eso es que ese frenado, entre comillas, de los elementos de volumen, hace que el espesor de la capa límite vaya aumentando. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones que gobiernan al sistema? Bueno, fíjense que si adoptamos como volumen de control el fluido que está contenido dentro de la capa límite, o sea, adoptamos como volumen de control esta región del espacio, entonces tenemos dos componentes de velocidad, v en x y v en y, y nuestros balances o ecuaciones gobernantes van a ser el balance microscópico de materia o ecuación de continuidad, que es la que está escrita aquí, y luego, como estamos suponiendo que nuestro fluido es newtoniano de densidad y viscosidad constante, bueno, podemos aplicar la ecuación de Navier-Stokes y de sus tres componentes. La componente en z no va a existir porque no hay bz, pero tengo estas dos expresiones, una para la componente en x y otra para la componente en y. Fíjense que entonces, para poder encontrar los perfiles de velocidad, debiéramos resolver este sistema de tres ecuaciones simultáneas a derivadas parciales. Esto es algo parecido a lo que mencionamos en la clase pasada, que aparecía cuando un fluido bordeaba un ala de avión. Por supuesto, no hay solución analítica para esto, solo hay solución numérica. Entonces, lo que sí vamos a hacer con aplicando el modelo de la capa límite, vamos a ver cómo es posible, esto es lo que importa físicamente, el sentido físico, cómo es posible simplificar las ecuaciones para llegar a una expresión que sí pueda ser resuelta. Bueno, fíjense, noten que aquí está la presión P grande y no está el término gravitacional porque están agrupados, ¿no es cierto? El término de presión con el término gravitacional, como ya vimos que se podía hacer en la clase anterior. Muy bien, entonces, recuerden que dijimos que tanto el espesor de la placa, que aquí he vuelto a dibujar, el espesor de la placa, esta que está en azul, y el espesor de la capa límite, o sea, delta, son ambos muy pequeños. Entonces, las dos principales simplificaciones que podemos hacer en base a esto son que, por un lado, Bx, la componente Bx de la velocidad, es mucho mayor que la componente Bi. Fíjense, yo acá dibujé en una región cercana a la interfase entre el fluido y el sólido, dibujé el vector velocidad V, que como vimos hace un ratito, necesita tener un cierto ángulo, no es más completamente horizontal, tuvo que adquirir un cierto ángulo para poder bordear a la placa. Ahora, como estamos suponiendo que la placa es pequeña, el ángulo que tuvo que adquirir es pequeño. Entonces, eso implica que de las dos proyecciones que dibujé aquí en rojo, la proyección Bx deberá ser mucho mayor que la proyección en Y, que es este vectorcito muy pequeñito que está ahí. Entonces, esto que está recuadrado aquí es una de las primeras conclusiones que nos va a permitir realizar simplificaciones en base a las condiciones que hemos supuesto para el modelo. La segunda de las simplificaciones, que quizás cueste un poquito más de visualizarse, tiene que ver
con los gradientes de las propiedades. Y la velocidad de cambio, o sea, el gradiente de una propiedad en la dirección X, disculpen, en la dirección Y, es mucho mayor que el gradiente o velocidad de cambio en la dirección X. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo estoy parado, por ejemplo, en este punto, estoy ahí está justo el borde de la capa límite, entonces estoy parado en I igual a delta. ¿Y cuánto vale, cuánto vale la velocidad en X? Bueno, vale 0,99 en ese lugar, porque justo estamos diciendo que es el límite, 0,99 de B infinito. Y cuando me muevo desde I igual delta hasta I igual a 0, que estoy parado ahora en este punto, la velocidad tiene que caer a 0, porque acá se cumple la condición de la interfase. Entonces, la velocidad pasa del 99% de B infinito a 0 en un espacio muy pequeño, porque recuerden que delta es muy pequeño. O sea que el gradiente de velocidad en X con respecto a la coordenada Y es muy grande. En un espacio muy pequeño cambia mucho. Si en cambio analizamos qué sucede cuando yo modifico X, o sea, me muevo en la capa límite en la dirección X, por ejemplo, consideremos que partimos de este punto que tiene coordenadas X1, estamos en este lugar, en donde Bx, perdón, vale Bx1. Y me muevo hacia la derecha hasta un punto de coordenadas X2. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, como dijimos que el frenado de los elementos de volumen va transfiriéndose en la dirección Y, lo cual hace que el espesor de la capa límite vaya creciendo. Entonces, ahora, si yo me muevo a la misma, manteniendo I constante, ¿no es cierto? O sea, a la misma distancia de la placa, entonces ahora en X2 tendré un valor Bx2 que es menor que Bx1. Es fácil ver eso porque, fíjense, como aquí estoy justo en el borde de la capa límite, Bx1 es 0,99 de B infinito. Pero ahora, cuando me haya movido, como el espesor creció, ahora 0,99 de B infinito está en este punto, 0,99 de B infinito. A la misma altura, a la misma distancia de la placa, tengo una velocidad Bx2 que es menor que Bx1. ¿Pero cuánto menor? Es ligeramente menor. O sea que, entonces, en base a este análisis, la derivada de Bx respecto de Y, o sea que me dice cuánto cambia Bx cuando yo me muevo en la dirección Y, es mucho mayor que la derivada de Bx con respecto a X. Bueno, entonces, en base a eso, si volvemos a la expresión, analizar la expresión de la componente I del balance microscópico de cantidad de movimiento, fíjense que, teniendo en cuenta esta primer conclusión, es posible despreciar este primer término porque el gradiente en la dirección X es pequeño, este término porque BI es pequeño, y estos términos porque BI son pequeños, que BI es pequeño.
Eh, entonces, en definitiva, se pueden eliminar todos los términos, excepto el de el gradiente de la presión con respecto a I. Pero esto implica que entonces la componente I del balance microscópico de cantidad de movimiento, lo que me está diciendo es que la presión no cambia en la dirección I. O, para decirlo con más precisión, el cambio de la presión en la dirección I es despreciable. Ahora bien, ¿eso qué implica? Porque esto tiene una implicancia muy importante. Que la presión no cambie en la dirección I implica que la forma en la que pueda variar la presión dentro de la capa límite deberá ser igual a la variación que tiene la presión fuera de la capa límite. Porque cuando yo me muevo en I, lo que hago es entrar o salir de la capa, dentro de la capa límite. Y estoy diciendo que P no cambia con I. Ahora, cuando nosotros nos movemos fuera de la capa límite, o sea, en esta zona, fuera de la capa límite, dijimos que el flujo era invícido. Y en un flujo invícido y un objeto plano, la presión no cambia. O sea que, uniendo esos dos conceptos, tenemos que la presión debe tener dentro de la capa límite la misma variación que tiene afuera de la capa límite, y para este caso en particular, como estoy trabajando con una placa plana, esa variación será despreciable, lo cual me permite eliminar en la componente X ahora del balance microscópico de cantidad de movimiento el gradiente de presión en la dirección X. Por otro lado, fíjense que si bien este gradiente es importante, dijimos que Bx cambiaba mucho con I, pero como BI es tan chiquitito, BI es tan pequeño, entonces este término lo puedo despreciar. Y por último, dijimos que los gradientes en la dirección Y son mucho más importantes que los gradientes en la dirección X. Por eso es que puedo despreciar este término frente a este otro. Y en definitiva, fíjense que haciendo uso de las suposiciones de la teoría de la capa límite, hemos podido simplificar el conjunto de ecuaciones a una expresión que es, o sea, son dos ecuaciones que siguen siendo complejas, pero que por lo menos es posible obtener soluciones analíticas. No vamos a ver nosotros cómo se obtiene eso, sí vamos a analizar las condiciones de contorno que tiene el sistema y vamos a ver dos resultados que son de interés práctico. Las condiciones de contorno están escritas aquí debajo. Fíjense, en I igual a 0, cuando acá les repetí el dibujito, cuando I es igual a 0, quiere decir que estoy en la superficie de la placa. Para todo X mayor que 0, o sea que me estoy moviendo en la interfase sólido-fluido a lo largo de la placa, en toda esa región, la velocidad del fluido debe ser 0. Bx es 0. Por otro lado, si I tiende a infinito, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que me he alejado mucho de la superficie de la placa, y ahí, para cualquier X mayor que 0, el fluido no está perturbado, o sea que la velocidad que tiene es V infinito. Y por último, si planteo justo en X igual a 0 y para I mayor que 0,
todavía la perturbación en X0 no se nota, la perturbación producida por el sólido, o sea que puedo suponer que Bx aún es igual a B infinito. Y esas entonces son las condiciones de contorno. Bueno, utilizando entonces esas condiciones de contorno y estas expresiones simplificadas de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Navier-Stokes, un investigador llamado Blasius obtuvo una expresión analítica para el espesor de la capa límite, que resultó ser 5 veces la raíz cuadrada de nu. Esta nu es la viscosidad cinemática del fluido, que es la relación entre la viscosidad y la densidad por la coordenada x sobre la velocidad que tiene el fluido bien lejos del sólido. Fíjense que, como ya habíamos previsto, a medida que x aumenta, o sea que nos movemos a lo largo de la placa de izquierda a derecha, el espesor de la capa límite aumenta con x a la 1/2, ¿verdad? Y por otro lado, el espesor de la película, de la capa límite, disminuye cuanto mayor es la velocidad del fluido. Por eso es que cuanto mayor es la velocidad del fluido, más adecuadamente se van a cumplir las suposiciones de la teoría de la capa límite. Yo acá les hice un calculito como para que se hagan una idea. En un avión comercial de pasajeros que en velocidad crucero vuela más o menos a unos 900 kilómetros por hora, a 1 metro del borde del ala, el espesor de la capa límite es de 1 milímetro. O sea que realmente es muy pequeñito. Bueno, la otra expresión que obtuvo Blasius fue el gradiente de velocidad evaluado en la interfase sólido-fluido, o sea, en I igual a 0. Y él encontró que ese gradiente vale una cierta constante numérica por B infinito por la raíz cuadrada de B infinito sobre la viscosidad cinemática por la coordenada x. Esta ecuación se puede trabajar un poquitito, simplemente se multiplica y se divide en el interior de la raíz por x, y entonces esto que está aquí, que es B infinito por x sobre la viscosidad cinemática, ahora lo vamos a ver desarrollado, es una expresión del Reynolds, que ya mencionamos en la clase pasada, un poco modificada, ahora se los menciono. Y x cuadrado que está dividiendo se saca fuera de la raíz como x. Entonces el gradiente el gradiente de velocidad en la interfase sólido-fluido adopta esa forma. Les decía que el Reynolds X es un Reynolds que se denomina Reynolds local. ¿Por qué? Recuerden que el Reynolds que les mencioné en la clase pasada para el caso del flujo reptante era ρ por, bueno, B infinito por el diámetro de la esfera sobre mu. O sea, fíjense, acá tengo ρ, B infinito, y mu dividiendo. O sea, todo esto está igual, pero la diferencia está en que aquí había una dimensión que era fija, que es el diámetro de la esfera. En cambio, aquí tengo una dimensión que es variable, x, que es la variable independiente. Entonces, punto a punto a lo largo de la placa, el Reynolds va cambiando, por eso es que se lo denomina Reynolds local. Bueno, ¿y por qué nos interesa conocer el gradiente de velocidad? Recuerden que el objetivo que nos habíamos planteado era obtener la fuerza de arrastre que el fluido ejerce al circular
en contacto con la placa. Bueno, y una vez que conocemos el gradiente, nosotros podemos calcular el tensor esfuerzo viscoso que está actuando sobre la placa. Fíjense que será un tau y x, porque en la placa tengo un área de dirección y el fluido al circular genera una fuerza tangencial de dirección x. Como hemos supuesto que nuestro fluido es newtoniano, entonces, ¿quién es este tau y x? Bueno, es menos la viscosidad del fluido por el gradiente de la velocidad de la componente x de la velocidad respecto de y en la interfase. Por lo tanto, para obtener la expresión de la componente del tensor esfuerzo viscoso, lo único que tengo que hacer es multiplicar al gradiente de velocidad que vimos recién por la viscosidad. Bueno, pero todavía no hemos calculado la fuerza. ¿Cómo calculamos la fuerza? Y bueno, lo que tengo que hacer es integrar en toda la superficie de la placa, ¿quién? Bueno, el tensor esfuerzo molecular T, ¿se acuerdan? Porque habíamos dicho que la fuerza es menos el tensor esfuerzo por el diferencial de área. Donde a su vez el tensor esfuerzo, recuerden que tenía dos aportes. Por un lado la presión y por otro el tensor esfuerzo viscoso. Bien, en este sistema la placa la hemos supuesto lisa, o sea que en la dirección del movimiento, lo voy a hacer exagerado, no tenemos rugosidades que podrían generar una componente de presión en esa dirección. O sea que este término es posible despreciarlo y en definitiva la fuerza la podremos obtener integrando en toda la superficie de la placa la expresión del tau evaluada en la interfase sólido-fluido. O sea que lo que tengo que hacer es reemplazar esta expresión, en lugar de este tau. Y después integrar. Eso es lo que está hecho aquí. La integral es muy simple, lo único que hay que resolver, todos son constantes excepto esta x, que está dividiendo dentro de una raíz. O sea que lo que tengo que integrar es x a la menos un medio. Por eso es que la integral es x a la un medio sobre un medio. ¿Y cómo integro? Bueno, tengo que integrar x entre 0 y L, que es la longitud de la placa, y z entre 0 y W, que es el ancho de la placa. Cuando resuelvo, no me voy a detener en eso, encuentro que la fuerza de dirección X que el fluido ejerce cuando circula en contacto con la placa es una constante numérica por el ancho de la placa, por la viscosidad del fluido, por la velocidad, por el Reynolds L, donde ahora la longitud que se utiliza en el Reynolds es el largo de la placa. Fíjense que, como es esperable, cuanto más viscoso sea el fluido, o sea, cuanto mayor propiedad de transporte tenga, y cuanto mayor sea la velocidad con la que el fluido circula, mayor será la fuerza de arrastre que el fluido ejerce sobre la placa.